Medianoche. ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Medianoche, 1 de la madrugada con 38 minutos. A partir de este viernes y hasta el día 14 de abril, los equipos jurídicos tanto de Chile como de Bolivia van a realizar sus presentaciones de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esto en el marco de la demanda presentada por Chile contra Bolivia por el curso de agua del río Silala. Estuvimos conversando hace algunos minutos con el ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, y vamos a revisar esa conversación. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Heraldo, muchas gracias por este contacto. Primero quisiera preguntarle por qué es lo que se busca con esta acción presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Estábamos acostumbrados a que en ocasiones anteriores eran otros países los que iniciaban procesos contra Chile, sin embargo, ahora es Chile el que toma la iniciativa. Entonces, ¿qué es lo que se busca específicamente en este caso? Bueno, efectivamente, esta es la primera vez en la historia en que Chile demanda a otro país en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y eso ocurrió en el contexto de una amenaza del entonces presidente Evo Morales, que sostuvo que Chile estaba robando las aguas del río Silala, que ese no era un río, sino que solamente un manantial, como si eso fuera contradictorio con un río. Todos los ríos en algún momento surgen de manantiales, hasta los ríos más grandes. Y además se sostuvo que demandaría a nuestro país por el caso del Silala. Es decir, estaba sobre la mesa la posibilidad que Chile estuviese demandado por dos casos: el de la demanda marítima boliviana, que buscaba una obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia, y eventualmente esta otra demanda por el río Silala. Nosotros teníamos antecedentes porque habíamos hecho un seguimiento de hace mucho tiempo respecto al caso del río Silala, y hicimos consultas con expertos internacionales, con hidrólogos, geólogos, con abogados ambientalistas. Y en algunas consultas muy reservadas que hicimos, incluso algunos de estos expertos pidieron ir y subir al Silala. Estamos hablando de 4.300 metros de altura, cosa que era complicado porque eso podría encender luces rojas en el lado boliviano. Sin embargo, lo hicimos. Luego yo sostuve algunas reuniones reservadas con estos abogados en Santiago, y me convencí que era necesario demandar, y así se lo propuse a la Presidenta de la República, y entonces interpusimos esta demanda, que pretende lo siguiente: que la Corte Internacional de Justicia juzgue y declare, primero, que este es un río internacional, un curso de aguas internacionales. Segundo, que como consecuencia Chile tiene el derecho de un uso razonable y equitativo de estas aguas, como corresponde al derecho internacional, y que sea un uso actual, es decir, el uso que realmente se hace de esas aguas, porque del lado chileno ha existido durante casi 100 años un uso para agua potable, industrial, en la minería, etc. Y esos son algunos de los elementos, pero además Chile le pide a la Corte que Bolivia prevenga cualquier daño a las aguas del río, y que además coopere para informar a Chile de cualquier actividad que pudiera tener un efecto negativo sobre las aguas del río Silala. Esos son los argumentos, y eso es lo que Chile le pide a la Corte, y eso es lo que se está viendo a partir de mañana, durante 2 semanas, en los alegatos orales, puesto que ya se completó la etapa de los escritos, de la memoria y la contramemoria. Claro, que es algo que también hemos visto en estos últimos 10, 20 años probablemente con las constantes juicios que ha debido enfrentar nuestro país en el Tribunal de Justicia de La Haya. Por esto también es importante su presencia acá, Heraldo Muñoz, por su participación en el origen de todo este caso y de la presentación de esta demanda frente a la Corte Internacional de
La Haya. Ahora, Heraldo, quisiera preguntarle también por cómo se van a ir desarrollando desde ahora los procesos. Usted mencionaba que ya concluyó la etapa de la presentación de la memoria y la contramemoria también por parte de Bolivia en este caso. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Este viernes ya comienzan los alegatos orales en el Tribunal de Justicia de La Haya, con una modalidad que también es híbrida, esto en el contexto de la pandemia. Pero ¿cuál es la relevancia de este acto, de la presentación de estos alegatos orales y hacia dónde probablemente vaya a estar orientada la estrategia chilena en este contexto? Bueno, primero algo que sugeriste en la pregunta, que es importante que los telespectadores tengan presente, y es que Chile siempre buscó un acuerdo, buscó el diálogo para llegar a un entendimiento, de modo que este recurso hídrico compartido pudiera ser usado de manera razonable y equitativa. Y eso nunca pudo ocurrir porque Bolivia siempre se retiraba de las negociaciones, de los diálogos. Y entendiendo además que todos los argumentos históricos, cartográficos, de distinta naturaleza estaban de nuestro lado. Tanto es así que el mapa que acompaña el Tratado de Paz y Amistad en 1904 ya tiene el río Silala, que aparece en ese mapa anexo y suscrito por ambos países en 1904. Entonces hay mucha evidencia. Y entonces, yendo ya a tu pregunta, mañana, a partir de mañana, las partes tienen la posibilidad de elaborar respecto a los escritos. Entonces, a partir de mañana Chile empieza elaborando respecto a la documentación que ha presentado, y luego, esto es algo bien interesante porque este es un caso más acotado y técnico que la demanda marítima boliviana que buscaba la obligación de negociar por parte de Chile el acceso soberano para Bolivia, que como sabemos Chile ganó de manera contundente. Este es un caso más técnico y vamos a ver en los próximos días cómo hay interrogatorios de expertos. Chile va a presentar sus expertos. De hecho, yo conversé con muchos de ellos antes de convencernos que teníamos un caso muy sólido, y esas personas que son grandes expertos, hidrólogos, geólogos, que tienen experiencia además en casos en La Haya, van a estar prestando testimonio a favor de nuestro caso, y Bolivia va a presentar también los suyos. Ellos han recurrido al Instituto Danés de Hidrografía, y bueno, entonces ahí habrá interrogatorios de estos expertos. Y eso es algo bien diferente de lo que las chilenas y chilenos vimos en el caso de la demanda marítima, donde venían las exposiciones de los abogados simplemente, pero no habían estos interrogatorios que sí ocurrirán en este caso. Ahora, usted mencionaba también el Tratado de 1904, donde ya se consideraba de alguna forma el río Silala. Quiero que nos remontemos también a la historia, los argumentos que también utiliza Bolivia, que incluso en algún momento se dijo que, por parte de Bolivia, que Chile habría eventualmente a través de una empresa desviado las aguas del río Silala. ¿Cuál es también la postura de Bolivia en este caso y de qué forma se rebate desde Chile? Bueno, ahí Bolivia tiene una fuerte contradicción, porque fue Bolivia primero la que otorgó una concesión a una empresa privada británica, la empresa del ferrocarril Antofagasta-Bolivia, y que tenía su base en Londres. Le otorga en 1908 una concesión, y debido a que las aguas tenían larvas de moscas, el año 1928 le pide a Bolivia el hacer canales para que el agua entonces fluyera más rápidamente y no tuviera entonces estos riesgos de una agua que estuviese dañada. Y Bolivia otorga este permiso en 1928, pero resulta que Chile ya había otorgado en 1906 una concesión a la misma empresa en territorio chileno. Por lo tanto,
existía un río, era un río internacional y había un flujo mucho antes de que Bolivia otorgara su concesión en 1908 y, por cierto, cuando se realizaron estas obras en 1928. De modo que no se puede argumentar que había una desviación de las aguas que fluyen de manera absolutamente natural por la pendiente de esa zona, cuando en realidad ya en Chile se utilizaba esa agua. De hecho, se usaba para el abastecimiento de agua potable en Antofagasta. Así que yo creo que tiene un problema Bolivia al argumentar la desviación y un curso que ha sido afectado de manera, comillas, artificial. Eso no se sostiene y eso es lo que vamos seguramente a demostrar a través de estos próximos días. En estos alegatos que comienzan este día ya viernes. Ahora, Heraldo, quisiera consultarle por cuál es la relevancia que uno puede considerar que tiene actualmente el río Silala. Si uno ve las imágenes, por ejemplo, no es un río que tenga un caudal muy cuantioso, pero debe tener una relevancia política, una relevancia geográfica, territorial también. ¿Cuál es esa relevancia de este río Silala y por qué también el interés de Bolivia en manifestar en un comienzo de todo este proceso que hoy nos tiene en la Corte Internacional de La Haya? ¿Cuál es lo que lleva a Bolivia a intentar decir que en algún momento se podría eventualmente llegar a demandar a Chile por este mismo río? Bueno, hay varios elementos. Quizás lo primero y lo relativamente obvio es que estamos en una área de las más secas y desérticas del mundo, donde el agua escasea. El agua escasea en todos los lugares, pero particularmente en esta zona. Y por lo tanto, si bien es cierto que es un río de alrededor de una extensión de 10 kilómetros, es muy importante para el agua de uso de consumo humano, para la minería y para la industria. Y de hecho, Codelco, que es uno de los usuarios del agua en el lado chileno, el 60% del agua que saca del Silala es para consumo humano, para los trabajadores que están en las divisiones de Codelco, en Radomiro Tomic, Chuquicamata, Ministro Ales. De modo que eso es lo primero de la importancia. Ahora, yo tengo una hipótesis y creo que Bolivia amenaza con interponer una demanda porque quería quizás tener elementos adicionales que le ayudaran en su demanda principal, que era la aspiración marítima. Y creo que como Evo Morales y todo su entorno hicieron de esa demanda una cuestión de política interna y además una operación comunicacional, entonces este elemento eventualmente de una demanda de Bolivia contra Chile aparecía entonces como una presión adicional sobre Chile. Y no se dieron cuenta que nosotros habíamos hecho nuestro trabajo, que vimos este asunto de manera seria. En marzo del 2016, Evo Morales dice se están robando el agua, vamos a interponer una demanda y les vamos a cortar el agua, vamos a cortar el flujo. Y nosotros en marzo, abril, mayo, junio, en menos de 3 meses, redactamos la demanda porque ya teníamos todas las consultas que habíamos hecho históricamente y las que yo hice en ese espacio de tiempo de manera muy reservada para presentarle a la presidenta el caso, de modo que nos diera la luz verde para seguir adelante. Ahora, si uno analiza cuáles son los argumentos de Chile, qué es lo que busca Chile también al interponer esta demanda en contra de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya,
¿No hay un elemento de intentar o aspirar a probablemente algo más soberano, a obtener quizás algún territorio? Apunta más bien a que esto sea declarado como un curso de agua internacional. ¿Por qué se elabora entonces esta estrategia de esta forma, Heraldo? Bueno, para que en primer lugar no exista ningún peligro del corte de un recurso que es compartido. Este es un río internacional, un curso de agua sucesiva, y por lo tanto eso es absolutamente fundamental a la soberanía de nuestro país. Nosotros no estamos diciendo que el río es todo chileno, ¿no? Nosotros estamos diciendo aquí hay un propietario aguas arriba, que es Bolivia, y un propietario aguas abajo, que es Chile, como sucede con otros recursos hídricos, pero que van en la dirección contraria. Por ejemplo, el río Lauca, que suscitó una controversia con Bolivia hace décadas atrás, nace en Chile. O sea, Chile no podría decir, nosotros somos propietarios del río. No, somos propietarios aguas arriba, pero Bolivia también tiene derechos aguas abajo. Como la mayoría, de hecho, de los ríos que cruzan entre Chile y Bolivia, el único que realmente nace en Bolivia y llega a Chile es el Silala. Los demás nacen en Chile. Entonces, lo que estamos diciendo es que aquí hay que respetar el derecho internacional y el derecho de los países ribereños cuando hay cursos de agua internacionales. Y eso es absolutamente fundamental. Chile no persigue nada más que eso, el uso razonable y equitativo de esas aguas, y en algunos momentos, por ahí por el año 2009, 2008, 2009, estuvimos a punto de llegar a un acuerdo con Bolivia y a última hora se echaron para atrás y empezaron a hablar de una deuda histórica, y además tenían la presión de la prefectura de Potosí, que es la región de donde nace el río, y eso complicó la situación. De modo que siempre hemos estado dispuestos a dialogar, a negociar, y lo hemos intentado reiteradas veces. Pese a declaraciones de las autoridades máximas bolivianas, incluyendo un ex canciller boliviano que reconocía que no había desviación artificial de las aguas, que ese era un río internacional, en mapas bolivianos. Con toda esa evidencia, sin embargo, Bolivia no se quería allanar a un acuerdo, y en el contexto entonces de la demanda marítima, eso adquirió incluso una mayor en relevancia y bueno, terminó en lo que sabemos. Bien. Ex canciller Heraldo Muñoz, muchas gracias por habernos aclarado también cómo funciona todo este proceso, cómo se origina también, considerando que esto comienza bajo su gestión al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores en el entonces gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Heraldo Muñoz, muchas gracias por este contacto aquí con Canal 24 Horas. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ...24horas.cl. Hablemos de fechas. Hoy, viernes 1 de abril, es la primera ronda de alegatos por parte de Chile. Estamos revisando esta información que proporciona nuestro portal de noticias 24horas.cl. Hoy, viernes 1 de abril, entre las 15 horas y las 18 horas, 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, es la primera ronda de alegatos de Chile. Luego, esto continúa el lunes 4 de abril con la primera ronda de alegatos orales de Bolivia, incluidas las contrademandas. También entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. El martes 5 de abril continúa Bolivia entre las 3 y las 5 de la tarde. El miércoles 6, alegatos orales y observaciones de Chile a las contrademandas de Bolivia entre las 4 y las 8 y las 6 de la tarde. Luego continúa el jueves 7, viernes 8, lunes 11, miércoles 13 y jueves 14 de abril, cuando se cierra entonces toda esta etapa de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Va a haber completa cobertura aquí en Televisión Nacional de Chile y Canal 24 Horas en este contexto. Con esta información vamos a la pausa, 1 de la mañana con 57 minutos. Ya estamos de regreso en medianoche. 3 semanas es el plazo que dio un grupo de encapuchados a una familia en Alto Biobío para abandonar el terreno donde han vivido por más de 50 años. Una situación que se genera en medio de la visita del subsecretario del Interior a esta zona. Aquí nosotros entramos y no vamos a salir. La entrada está bloqueada. Si usted quiere salir, converse con nosotros.
Así que el plazo se lo damos entre 3 semanas para que salgan. Más no. Para que nos vamos de nuestra casa. Para que se vayan. Es la amenaza que enfrenta una familia en la zona de Alto Biobío, donde encapuchados les advierten que les quitarán los terrenos de los que han sido propietarios por más de 50 años. Estamos con un tremendo miedo que a mí me afecta hasta con la salud y peor todavía para la señora. Es una tristeza enorme de ser tratado de esa forma, sin haber hecho nunca nada malo. Hasta el lugar llegó incluso el presidente de los agricultores del Biobío, quien intentó sin éxito hablar con los encapuchados. Hay un plazo que se está dando, ¿cierto?, que es perentorio, y nosotros creemos que eso debe ser asumido por las autoridades de gobierno en el sentido de que protejan a esta familia y que puedan proteger sus bienes y que también, por supuesto, desalojen la toma del terreno. En la zona se encuentra desde la tarde del miércoles el subsecretario del Interior, quien en su llegada a la provincia de Arauco fue recibido con cortes de ruta en la salida norte de Cañete. Esta es la segunda delegación presidencial que debe modificar su agenda tras fallidas visitas a la zona. Le ocurrió también a la propia ministra Siches en su primer viaje como jefa de la cartera de Interior el 15 de marzo en Temucuicui. Nos parece que las amenazas y la violencia no tienen cabida en democracia. Y quiero volver a separar los roles de los poderes del Estado. Frente a una amenaza, frente a un delito, el que debe actuar es el Ministerio Público. El gobierno tiene la obligación de hacer todo lo que esté a su alcance para que la seguridad de las personas se proteja. El gobierno solicitó rondas preventivas de carabineros a la familia amenazada. Esta no es la única situación que preocupa en la zona, donde durante la noche del miércoles 3 camiones madereros fueron quemados en la ruta que une Lumaco con Capitán Pastene. Al llegar al kilómetro 37, fueron abordados por 7 sujetos encapuchados, portando armas de fuego largas, quienes obligan a los conductores a descender y posteriormente queman los 3 camiones. Se encontró una pancarta donde la organización CAM exige la liberación de 3 personas, una de las cuales se encuentra condenado por un delito de incendio y otros 2 formalizados, uno por incendio igualmente y por infracción a la ley de armas. Este es el primer atentado en la Araucanía tras el fin del estado de excepción en la macrozona sur, un conflicto territorial de años y donde el gobierno apunta a la escasa compra de terrenos a través de la CONADI como un agravante de la situación. Todo el mundo encapuchado. Muchos vinculan que los hechos ocurren producto del término del estado de excepción. Creo que ese es un juicio completamente prematuro. Estado de excepción hubo por más de 5 meses y durante el estado de excepción lamentablemente vimos que ocurrieron hechos de extraordinaria violencia y también hechos con resultados fatales. Crisis territorial que mantiene en alerta a las autoridades y habitantes y que hoy tiene a una familia bajo amenaza de ser desalojada por encapuchados de las tierras en las que llevan más de medio siglo. Usted lo toma o lo deja. ¿Sale por las buenas o sale por las malas? Y la ministra del Interior, Ixquia Siches, se excusó por la utilización del término Wallmapu que el gobierno y diversas autoridades han utilizado en actividades y videos oficiales. Este término provocó críticas en Argentina porque la alusión compromete, a juicio de parlamentarios, la soberanía trasandina. Ixquia Siches, ministra del Interior del nuevo gobierno de Chile, se refirió a una zona geográfica como Wallmapu. Es parte de un video argentino difundido a través de redes sociales. Wallmapu incluye las provincias argentinas de Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza y una gran porción de San Luis, Córdoba y Buenos Aires. Un registro que fue utilizado por el exministro de Seguridad de la provincia de Chubut, Federico Mazzoni, para criticar al gobierno chileno por la utilización del concepto Wallmapu, nombre del territorio ancestral mapuche que incluye lugares argentinos. La molestia apunta no solo a nuestro país por el nombre utilizado, también al gobierno de Alberto Fernández por no exigir aclaraciones, lo que, según los críticos, pone en jaque la soberanía argentina. ¿Quiere establecer nuevos posicionamientos o reconocimientos territoriales? Que lo haga porque me tiene muy sin cuidado. Ahora, cuando esas acciones atentan contra la soberanía de mi país y fundamentalmente contra el territorio de mi provincia, la provincia del Chubut, eso sí que nos debe ocupar. A través de redes sociales y en distintas intervenciones públicas, autoridades de gobierno chileno han utilizado la palabra Wallmapu. Y en materia de Wallmapu, la situación crítica en el Wallmapu. Estamos en la Araucanía, en Wallmapu. El gobierno de Gabriel Boric ataca la soberanía argentina.
No solo ex autoridades argentinas han criticado el hecho, también actuales ligadas principalmente al sector del expresidente Mauricio Macri, de distintos lugares como Mendoza, Río Negro y Chubut, quienes piden a su Cancillería, mediante proyectos de declaración, protestar contra Chile. Me parece que es complicar las cosas y el gobierno argentino tiende a complicarlas, tiende a inventar problemas donde no los hay. Esto de hablar de Wallmapu es hablar casi de una soberanía distinta del pueblo de este pueblo en los dos lugares de la cordillera. Hemos pedido a la Cancillería argentina que antes de que se sigan dañando las relaciones y se siga afectando la relación entre ambos países, tome cartas en el asunto y le exija al gobierno chileno una aclaratoria. Tras la polémica, la ministra del Interior, la autoridad chilena más criticada por este tema en el vecino país, respondió, todo a 3 días de que comience la primera gira internacional de Gabriel Boric precisamente a Argentina. Para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestros hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara, el término está enfocado a nuestro territorio nacional y si he producido malestar a nivel nacional o a nivel trasandino, pido todas las excusas correspondientes, jamás ha estado en mi interés y espero que esto no se siga profundizando ni tampoco utilizando con fines que no son los nacionales. Una polémica que en Chile suma más días que en Argentina, porque desde que el gobierno empezó a utilizar el concepto, parlamentarios y convencionales de oposición lo han criticado. Ella incita a un lenguaje que ya le dijimos que no era el correcto, separando en áreas lo que es el pueblo mapuche de los chilenos. Ellos son chilenos. Referirse en estos términos nos está generando conflicto con los países vecinos. Presidente, llame al orden. En reivindicar también aquel donde antiguamente vivía nuestro pueblo, tanto de este lado de la cordillera como del otro. Gulumapu más Puelmapu hacen en su conjunto Wallmapu, y en ambos estados se violan los derechos humanos. La inexistencia del concepto de Wallmapu o Wallmapuche es el negacionismo más puro que ha mantenido el Estado argentino con los mapuche. Es el negacionismo que ha mantenido el Estado chileno con el pueblo mapuche y su territorio. La gira internacional del presidente Boric por 3 días a Argentina comienza el domingo 3 de abril. Por ahora, la Cancillería trasandina no ha anunciado ninguna acción por esta polémica. Vamos a cambiar completamente de tema. Probablemente a muchos de ustedes que estén afiliados a ISAPRES ya les haya llegado algún documento de la adecuación del precio de los planes. La ley que congeló las alzas de ISAPRES entre 2020 y 2021 también estableció que la Superintendencia de Salud sería la encargada de fijar el tope máximo de los reajustes. El Colegio Médico criticó la nueva normativa, aseguran que valida el aumento de los precios en los planes. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez desde la sala de redacción. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. Un nuevo aumento, en este caso, del plan de salud de las ISAPRES. Esto puede afectar, por ejemplo, a los pensionados. Muchos de ellos que compran medicamentos y que ahora van a tener que tener dinero más por este aumento de los planes. Pero hay que ahora recapitular todo esto en el contexto de la pandemia. Tiempo atrás hubo se congelaron, ¿no?, los precios de las ISAPRES para 2020 y 2021. Y también en ese entonces, en este proyecto y esta ley que después fue aprobada, estuvo establecido que la Superintendencia de Salud iba a fijar como tope máximo un aumento de 7,6% hasta que se terminara este periodo y al final este año 2022 ya comenzaría este nuevo incremento. Esto genera algunas críticas, por ejemplo, desde el propio Colegio Médico, donde ellos aseguran que esta nueva ley lo que viene a hacer es validar este incremento. Tenemos algunas declaraciones, vamos a escuchar parte de estas reacciones. Ahora, para el periodo 2022, el mismo Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, aprobaron una ley que, para evitar estas alzas que podían ser unilaterales e injustas, en realidad el indicador de alza lo fijara la autoridad que es la Superintendencia de Salud. Las ISAPRES van a poder demostrar el alza que tuvieron tanto en costos por sobreuso como también por alza en el uso de licencias, y eso van a poder justificar este alza hasta un tope donde ahora, amparados por ley, van a poder hacer esta alza. Este ajuste en los planes, que ha sido calculado por la Superintendencia de Salud, contribuye a seguir brindando una atención oportuna y de calidad que responda a las necesidades de nuestros afiliados y afiliadas. Estamos revisando con nuestros abogados de asesoría legislativa si efectivamente quedó en alguna parte de esa ley
la imposibilidad de que la ciudadanía pueda recurrir ante los tribunales si se sienten perjudicadas con las alzas. Hay que tener en claro también que hay algunos mecanismos para tratar de evitar este incremento. Uno es, por ejemplo, hacer un reclamo en la página de la Superintendencia de Salud y otro es recurrir a la justicia, un recurso de protección. Sin embargo, todo esto es bastante incierto con esta nueva ley. Hay que ver entonces cómo va a evolucionar todo esto, un nuevo incremento que sin duda alguna también viene a afectar el bolsillo en nuestro país de las chilenas y los chilenos. Rodrigo Pérez, como lo comentaba al principio, a muchos probablemente ya les haya llegado esta carta de adecuación que contiene esta alza en los planes y finalmente todas las ISAPRES optaron por el máximo, este 7,6% en el alza de los planes que fue dictaminado por la Superintendencia, pero esto habilitado por la normativa, la ley que fue aprobada para permitir el congelamiento, por llamarlo de alguna forma, del precio de los planes de las ISAPRES entre 2020 y 2021, una medida que se adoptó producto de la pandemia. Rodrigo Pérez, como siempre, muchas gracias por este contacto y esta intensa y explicativa conversación aquí en Medianoche. Buenas noches. Convención Constitucional. El Pleno de la Convención aprobó 16 nuevos artículos y 163 indicaciones, entre las que destacan la consagración del derecho a la propiedad, a vivir en entornos seguros, libres de violencia y de libertad de expresión. Después de 2 largas jornadas de votaciones este jueves, una serie de artículos pasaron de forma total o parcial al borrador de la nueva Carta Magna, la propuesta de nueva Constitución que será votado en el plebiscito obligatorio de salida. Una de las normas más comentadas fue la consagración del derecho a la propiedad, el artículo 20 del informe de reemplazo de la Comisión de Derechos Fundamentales, donde se especifica que ninguna persona puede ser privada de su propiedad sin una ley que autorice su expropiación por interés público o de interés del legislador. El derecho a vivir en entornos seguros y libres también fue aprobado, pidiendo al Estado a través de políticas públicas proteger de forma equitativa el ejercicio de este derecho, considerando el fortalecimiento comunitario de los territorios junto con apoyar la reinserción social de las personas condenadas bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos. Además, el Pleno de esta instancia aprobó con 126 votos a favor la normativa que habla sobre la libertad de expresión en cualquier forma y medio, junto al párrafo que expresa la prohibición de censura previa. 2 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una nueva pausa, pero siga nuestra sintonía porque ya volvemos. Estamos de regreso en Medianoche, vamos a las calles de Santiago, tomamos contacto de inmediato con Carlos Godoy para conocer las informaciones policiales de las últimas horas. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. Claro, comenzamos con un procedimiento ocurrido durante horas de esta noche en la comuna de Vitacura, en específico en la autopista Costanera Norte, en el sector Centenario, muy cerca del enlace con Américo Vespucio, donde ocurrió este accidente de tránsito con consecuencias fatales. Se trata de un motociclista, un hombre de aproximadamente 25 años, el cual, según se presume, de acuerdo a las primeras indagatorias realizadas por Carabineros, conducía su motocicleta a exceso de velocidad. Lo hacía en dirección hacia el poniente, cuando en una curva pierde el control de esta motocicleta, impactando fuertemente con las barreras de contención de esta autopista, falleciendo en el lugar. El fallecido se trata de un funcionario de Gendarmería. Hubo un procedimiento por parte de Carabineros para poder corroborar esta situación, debido a que en el costado de donde se encontraba el cuerpo de esta persona fallecida se encontraron un arma de fuego y también algunos casquillos de bala, una situación que fue corroborada posteriormente. Concurrió también personal de Gendarmería hasta este lugar para poder chequear toda esta información. Se está realizando las indagatorias para poder conocer la dinámica por parte de la sección de investigación de accidentes de tránsito, y Carabineros nos comentó más antecedentes. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Por causas que se investigan, transitan 2 motos desde oriente a poniente por Costanera Norte, perdiendo uno de ellos el control, lo que genera, digamos, que el conductor pase desde un sector de la autopista al otro y, en razón de las lesiones que sufrió, fallezca. El fallecido es el propietario del arma, él es un funcionario de Gendarmería y, en razón de eso, digamos, portaba su armamento.
Ahí estaban las declaraciones entregadas por personal de Carabineros de acuerdo a este accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Vitacura, en el sector Centenario de la autopista Costanera Norte, como yo les comentaba, muy próximo al enlace de la Américo Vespucio, en donde falleció este hombre de aproximadamente 25 años, quien sería funcionario de Gendarmería, una situación que está siendo investigada en estos momentos por la sección de investigación de accidentes de tránsito. Marcos. Bien, Carlos Godoy, quedamos en contacto. Buenas noches. Y de esta forma, ya cuando son las 2 de la madrugada con 26 minutos, llegamos al final de esta edición de Medianoche. Muchas gracias por su sintonía.